Papa León XIV, deja tus ansiedades en manos de Dios, y observa el cambio. El reloj marcaba las 5:47 alto. Cuando Martín abrió los ojos por inercia, no por descanso, llevaba semanas durmiendo mal, y lo sabía. No necesitaba un diagnóstico médico para entender que algo andaba mal dentro de él. Las mañanas, que alguna vez habían significado promesa y renovación, ahora le parecían un simple recordatorio de que debía seguir cargando con una mochila invisible, una carga que pesaba más que cualquier maleta que hubiera llevado en sus viajes de trabajo. Martín tenía 42 años, era ingeniero civil, padre de 2 hijos y esposo de una mujer noble y entregada. Desde afuera, su vida parecía estable, un empleo respetable, una casa pagada a medias, una familia unida. Pero por dentro, se desmoronaba en silencio, las responsabilidades lo aplastaban, el miedo al fracaso, la incertidumbre económica, el temor de no estar haciendo lo suficiente como padre, todo eso se acumulaba en su pecho como una piedra que no lo dejaba respirar con libertad. No era solo estrés, era ansiedad, de la silenciosa, de la que no se nota fácilmente. Se había vuelto experto en fingir que todo estaba bien. Sonreía en las reuniones, hacía chistes con sus hijos, y escuchaba a su esposa mientras ella le contaba los detalles del día, pero por dentro, algo se estaba apagando, su corazón se aceleraba sin razón aparente, en medio del tráfico, en la fila del supermercado, incluso sentado en su escritorio, sin ningún estímulo externo. De repente, una sensación de vacío, de amenaza inminente, lo invadía. Como si todo fuera a derrumbarse de un momento a otro. Aunque nada estuviera realmente mal en ese instante, el médico le había dicho que debía reducir el estrés, que intentara ejercicio, meditación, quizás algunas sesiones de terapia. Martín lo había intentado todo, caminatas largas al amanecer, clases de yoga, incluso había leído medio libro de autoayuda antes de dejarlo olvidado en el velador. Pero nada lo sacaba de esa nube oscura. Lo más confuso de todo era su sensación de desconexión con Dios. Martín había sido creyente desde joven, fue monaguillo de niño, miembro del grupo juvenil en la universidad, y hasta leía los evangelios los domingos por la tarde, pero ahora, sentía que sus oraciones rebotaban en el techo. Le hablaba a Dios como quien marca un número de teléfono, sabiendo que nadie va a contestar. ¿Dónde estás?, se preguntaba mientras conducía solo. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Ni siquiera podía llorar con facilidad. La ansiedad era tan persistente que lo tenía congelado, como si algo lo mantuviera atrapado entre la necesidad urgente de rendirse y la presión constante de seguir. En el trabajo, sus errores comenzaban a notarse. Detalles menores que antes resolvía en segundos, ahora le tomaban una hora. Su jefe empezó a mencionarlo con suavidad, pero Martín sentía la amenaza. Una falla más, y quizás su estabilidad se vendría abajo. En casa, las sonrisas de sus hijos ya no le traían el mismo gozo. Los miraba y pensaba, ¿estoy fallando como padre? ¿Algún día me recordarán como alguien ausente? A pesar de que estuve físicamente presente, su esposa, Clara, comenzaba a notar su desconexión. Ella no lo presionaba, solo le preguntaba cómo estaba, y él respondía con un bien que sabía a mentira. Pero Clara conocía a Martín, sabía que ese bien era un llamado de auxilio disfrazado. Esa noche, después de una jornada particularmente dura, Martín se sentó solo en el comedor. Todos dormían, la luz tenue de la lámpara dejaba sombras largas sobre la mesa de madera. En un gesto automático, abrió su cuaderno de notas. Era un viejo hábito, escribir para aclarar la mente. Pero esa vez no escribió listas de pendientes ni planes de trabajo, solo escribió una frase, no puedo más, y debajo, después de una larga pausa, otra línea, Dios, si estás ahí, ayúdame. No hubo una respuesta audible, no hubo una ráfaga de viento milagrosa, ni una luz celestial, solo un profundo silencio, pero, por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió algo diferente, no paz, no alegría, solo un mínimo espacio dentro del pecho donde el peso parecía aflojar, apenas. Era casi imperceptible, pero estaba ahí,
como si alguien, en lo profundo de su alma, hubiera escuchado, y eso, aunque no lo supiera aún, era el principio del cambio. Los días siguientes al desahogo nocturno de Martín fueron como caminar en una ciudad cubierta de niebla. Había escrito esa frase en su cuaderno: Dios, si estás ahí, ayúdame, y aunque no esperaba un milagro inmediato, una parte de él, quizás la más cansada, deseaba al menos una señal, algo, un sueño revelador, una conversación fortuita, una sensación de consuelo, pero no llegó nada. El mundo siguió igual. La ansiedad no desapareció, los problemas tampoco. Su hijo menor volvió a despertar con fiebre, el proyecto de construcción en el que trabajaba sufrió un nuevo retraso, y en la reunión con su jefe volvió a sentir esa presión sorda detrás de las palabras diplomáticas. La vida no se detenía, ni siquiera cuando uno sentía que ya no podía más. Martín se aferraba a su pequeña oración, repitiéndola en su mente como si fuera una cuerda lanzada al mar en plena tormenta. Pero cada vez que miraba al cielo mientras manejaba, o mientras tomaba café solo en la cocina al amanecer, le costaba no sentirse abandonado. ¿Dónde estás, Señor?, pensaba. Te busco, no por rutina, no por costumbre, esta vez de verdad te necesito. ¿Por qué no dices nada? Empezó a asistir a misa con más frecuencia, no por devoción renovada, sino por necesidad. Se sentaba en los últimos bancos, como si no se sintiera digno de estar más cerca del altar. Escuchaba las lecturas, las homilías, las canciones, pero todo le sonaba distante, como ecos de un idioma que alguna vez dominó, pero que ahora le resultaba ajeno. Observaba a otros fieles con envidia, sus rezos, sus gestos de fe, sus rostros tranquilos. ¿Será que ellos sí sienten a Dios? Una tarde, al salir de la iglesia, se detuvo frente a una pequeña imagen de la Virgen. Era un rincón apartado del templo, con velas encendidas y flores marchitas. Se quedó allí, en silencio, durante minutos que parecieron eternos. No dijo nada, no rezó, solo estuvo, y por dentro, gritaba: háblame, dame una respuesta, hazme sentir que estás. Nada, ese silencio lo empezó a consumir, lo confundía. ¿No se supone que Dios escucha a los que lo buscan de corazón? ¿No había leído cientos de veces que la fe podía mover montañas? Y entonces, ¿por qué, cuando por fin se rendía y pedía ayuda, lo único que encontraba era silencio? Su frustración comenzó a transformarse en enojo. No era un enojo agresivo, sino uno mudo, hiriente, un enojo que lo hacía mirar al crucifijo de su habitación con resentimiento. ¿Para qué me enseñaron a creer, si ahora que más lo necesito no hay respuesta? Pero una noche, mientras leía en internet sobre ansiedad y espiritualidad, encontró un testimonio que lo hizo detenerse. Era la historia de una mujer que, tras perder a su hijo, pasó años sin sentir la presencia de Dios. Decía: durante ese tiempo, pensé que él se había alejado, pero luego entendí que su silencio no era abandono, sino una forma de enseñarme a confiar sin garantías. Martín leyó esa frase 3 veces, le incomodó, le dolió, pero también lo interpeló. ¿Y si era cierto? ¿Y si Dios estaba presente, aunque en silencio? ¿Y si ese vacío que sentía no era prueba de ausencia, sino parte del proceso? Volvió a su cuaderno. Esta vez escribió algo más largo: no entiendo tu silencio, pero lo acepto. No sé por qué permites que me sienta tan perdido, pero si esta es la única forma de encontrarte, entonces sigo aquí, sin certezas, pero con un hilo de fe. Uno pequeño, frágil, pero todavía lo tengo, y mientras escribía, una pequeña lágrima cayó sobre la hoja. No era de tristeza absoluta, sino de una rendición distinta, no una rendición desesperada, sino una que comenzaba a intuir que quizás, en ese aparente abandono, se escondía una presencia más profunda, más silenciosa, pero real. Esa noche durmió apenas un poco mejor, no porque su ansiedad se hubiera ido, sino porque por primera vez no estaba luchando contra el silencio. Estaba empezando a escucharlo. Martín comenzó a reconocer que el silencio de Dios no era ausencia, pero todavía no sabía qué hacer con ese descubrimiento. Había aceptado, al menos en parte, que la fe no siempre traía consuelo inmediato, pero la ansiedad seguía ahí, latente, persistente,
como una sombra que lo acompañaba incluso en los días soleados. Buscando alivio, Martín empezó a construir refugios. No lo hacía de forma consciente, pero cada pequeño hábito o decisión que tomaba tenía la intención secreta de apaciguar el dolor. Un nuevo proyecto en el trabajo, una suscripción a un servicio de streaming con cientos de películas, la reactivación de su cuenta en redes sociales. Eran distracciones, sí, pero en su mente eran también intentos de respirar, de evitar hundirse del todo. Se obsesionó con su rutina. Se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo desayuno, caminaba las mismas 3 vueltas alrededor del parque del barrio, escuchaba los mismos podcasts de motivación. Sentía que si dejaba un solo espacio libre, los pensamientos oscuros se colarían de nuevo. También intentó apoyarse más en los amigos, pero las conversaciones se quedaban en la superficie. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía con frases seguras: ando ocupado, pero bien, o tú sabes, el trabajo no da tregua. No era que no quisiera abrirse, es que temía no ser comprendido. ¿Cómo explicar esa sensación de vacío cuando todo parece estar en orden? Una noche, mientras su esposa dormía, Martín navegaba en su teléfono, sin rumbo fijo. Terminó en una tienda en línea y, sin pensarlo demasiado, compró un reloj caro que no necesitaba. Justificó la compra diciéndose que merecía un gusto, pero en realidad, era otro intento de llenar el hueco. Cuando llegó el paquete unos días después, abrió la caja con entusiasmo, pero al probarse el reloj, sintió algo frío. No era satisfacción, era decepción. Otro refugio frágil, otro intento fallido. Clara, su esposa, empezó a notar sus cambios. Él no era violento ni distante, pero parecía encerrado en una burbuja que no dejaba entrar a nadie. Ella lo observaba con una mezcla de paciencia y tristeza. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en la cocina, ella le dijo con suavidad: Martín, siento que estás aquí, pero no estás. ¿Qué puedo hacer por ti? Él bajó la mirada. Quiso decirle que todo estaba bien, pero esa frase ya no le salía con la misma facilidad. Tragó saliva y respondió: no sé, Clara, a veces siento que no puedo más, pero tampoco sé qué me pasa exactamente. Es como si estuviera buscándome a mí mismo, y no me encontrara. Ella le tomó la mano, no dijo nada. Solo estuvo con él, y en ese gesto, Martín sintió un poco de calor humano, uno distinto al que buscaba en sus rutinas o en sus compras impulsivas. Más tarde esa noche, Martín volvió a su cuaderno. Esta vez no escribió frases desesperadas, solo anotó una lista: refugios que no me han salvado, distraerme con trabajo, comprar cosas sin sentido, fingir que todo está bien, buscar respuestas rápidas, compararme con los demás. Debajo, escribió una línea más: quiero dejar de huir, pero aún no sé cómo quedarme. Esa fue la primera vez que reconoció que sus refugios eran frágiles, que no bastaba con llenar su vida de cosas o actividades si su alma seguía herida, que no podía reemplazar a Dios con entretenimiento, ni al consuelo verdadero con gratificación inmediata. A los pocos días, encontró una pequeña capilla cerca del trabajo. Era sencilla, silenciosa, casi siempre vacía. Empezó a entrar 10 minutos antes de regresar a casa. No rezaba formalmente, solo se sentaba. Cerraba los ojos, respiraba. Era su primer refugio que no huía del silencio. Poco a poco, sin grandes revelaciones, comenzó a comprender que no todos los lugares de descanso son cómodos, que los verdaderos refugios no siempre lo alejan del dolor, pero sí lo sostienen mientras atraviesa el valle. Y así, entre caminatas repetidas, gestos de amor callado, cuadernos llenos de preguntas y silencios compartidos, Martín empezó a desmontar, uno por uno, los falsos refugios. Porque si algo había aprendido, era esto: no se trata de escapar del dolor, sino de encontrar el lugar correcto donde pueda ser sostenido. Martín había dejado de buscar respuestas instantáneas. Después de semanas de silencios y refugios frágiles, comenzaba a aceptar que el camino hacia la paz era más lento de lo que había imaginado. Cada día se sentaba unos minutos en la pequeña capilla cerca del trabajo, y aunque no siempre sentía algo especial, ese hábito se volvió un ancla. Un espacio donde podía simplemente estar.
sin máscaras, sin prisas. Una tarde de viernes, al salir de la capilla, se encontró con un hombre mayor que parecía esperar a alguien afuera. Tenía una mochila sencilla al hombro y un bastón de madera desgastado. Lo saludó con una sonrisa amable. «Buenas tardes, hijo», dijo el anciano con voz pausada. «¿Vas saliendo de orar?». Martín dudó un segundo antes de responder. «Sí, bueno, más bien vengo a sentarme, a pensar». «Supongo que eso también es una forma de orar». El hombre asintió con comprensión. «A veces, el alma solo necesita silencio. El ruido que llevamos dentro no se calma con palabras, sino con presencia». La frase resonó en Martín como si alguien hubiera pronunciado en voz alta algo que él llevaba tiempo sintiendo, pero no sabía cómo decir. «¿Usted viene seguido a esta capilla?», preguntó Martín. «Siempre que puedo, es mi lugar de descanso entre una visita y otra», respondió el hombre. «Me llamo Elías». «Martín, mucho gusto». No fue una conversación larga, intercambiaron algunas palabras más, y luego se despidieron con cortesía, pero algo en la serenidad de Elías se quedó dando vueltas en la mente de Martín. Había una paz en sus ojos que no venía de una vida perfecta, sino de una profundidad difícil de explicar. Al día siguiente, Martín volvió a la capilla, y para su sorpresa, Elías estaba sentado en la última banca. Esta vez, conversaron un poco más. Elías le contó que había sido profesor por muchos años, que estaba jubilado y dedicaba su tiempo a visitar enfermos y acompañar a personas solas. No lo hacía como una obligación, sino como una forma de estar presente donde más se necesitaba. «Vivimos buscando que Dios nos hable», dijo Elías en un momento, «pero a veces, Dios no responde con palabras, a veces responde con personas, con pausas, con pequeños encuentros». Martín lo escuchaba como quien oye una melodía lejana y familiar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía defenderse, ni explicar su ansiedad, ni disfrazar su cansancio. Simplemente podía abrir el corazón. «Hace meses que me siento vacío», confesó. «Siento que he perdido el control de mi vida, y que Dios guarda silencio. No he dejado de creer, pero tampoco sé cómo seguir». Elías lo miró con ternura, no intentó corregirlo, no le dio fórmulas rápidas. «Cuando uno deja de tener respuestas, empieza a descubrir la fe», dijo. «No la fe de las certezas, sino la que nace del abandono. Es duro, pero ahí es donde ocurre el verdadero cambio». Martín bajó la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Era como si cada palabra de Elías destapara una herida que necesitaba aire para sanar. «¿Y qué hago con esta ansiedad que no se va?», preguntó con voz temblorosa. Elías hizo una pausa antes de responder. «Entrégala, no como quien lanza algo al vacío, sino como quien deposita un tesoro en manos seguras. Dile a Dios, sé, esto es lo que tengo, no es bonito, no es fuerte, pero es mío, y lo pongo en tus manos. Luego, observa, tal vez no veas el cambio de inmediato, pero si confías, lo verás». Esa noche, Martín volvió a casa con algo distinto en el pecho. No era una solución, pero sí una semilla. Elías no le había dado respuestas, pero sí le había recordado que no estaba solo, que había otros caminando el mismo valle, buscando la misma luz. Antes de dormir, tomó su cuaderno y escribió una sola frase: «Deja tus ansiedades en manos de Dios y observa el cambio». No sabía si venía de algún libro o si la había escuchado antes, pero en ese momento, sintió que era un mensaje dirigido a él, como si, a través del silencio, las dudas, los fracasos y ahora un encuentro providencial, Dios finalmente le hubiera respondido, no con un milagro, sino con una persona, con una frase, con un nuevo comienzo. Después de aquel encuentro providencial con Elías, algo comenzó a cambiar en Martín, no de manera abrupta ni visible para los demás, pero sí en su interior. Era como si una rendija de luz se hubiera abierto dentro del túnel oscuro en el que venía caminando. Aún no sabía hacia dónde iba, ni cómo resolver sus problemas, pero ya no sentía que debía enfrentarlo todo solo. Había descubierto que en medio del silencio y la incertidumbre, la fe podía convertirse en una lámpara, aunque fuera pequeña. Sin embargo, soltar el control no era algo que sucediera de inmediato. Martín era, por naturaleza,
un hombre meticuloso. Desde joven, había aprendido que la seguridad dependía de su capacidad para planear, anticiparse, evitar errores. Por eso, dejar ir el control no solo le resultaba difícil, le parecía peligroso. Confiar en Dios estaba bien mientras Él no interfiriera demasiado con sus planes. Pero ahora, entendía que parte del proceso de sanar implicaba soltar, rendirse, permitir que no todo dependiera de sus fuerzas. Una tarde, mientras regresaba a casa en el auto, sintió de nuevo ese nudo en el pecho. Una llamada del banco le había recordado la fragilidad económica de su familia, y el temor lo atrapó otra vez. Automáticamente, su mente empezó a crear posibles soluciones, planes barrio y alternativas que le devolvieran una sensación de dominio. Pero entonces recordó las palabras de Elías: entrégala, no como quien lanza algo al vacío, sino como quien deposita un tesoro en manos seguras. Martín apagó la radio, manejó en silencio, y con el corazón latiendo fuerte, dijo en voz baja: Señor, no sé cómo arreglar esto, y estoy cansado de intentarlo solo. Te entrego esta preocupación, no para desentenderme, sino para no seguir cargándola con miedo. Fue un momento breve, íntimo, pero profundamente verdadero. Una oración sencilla que no pedía milagros, sino descanso. Esa noche, mientras observaba a su hijo mayor hacer la tarea, Martín se dio cuenta de algo importante. Su ansiedad muchas veces nacía del miedo a perder lo que amaba, su familia, su estabilidad, su dignidad. Quería proteger todo, controlar todo, porque no soportaba la idea de fallar como esposo, como padre, como hombre, pero entendía ahora que esa necesidad de control era, en el fondo, una forma de miedo. Y que el miedo, cuando no se entrega, esclaviza. Días después, volvió a encontrar a Elías en la capilla. Le contó sobre esa oración en el auto, sobre cómo estaba intentando rendirse, sin rendirse del todo. Elías lo escuchó con atención y luego compartió algo que Martín nunca olvidó. ¿Sabes cuál fue una de las últimas frases que Jesús dijo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo eso solo al morir. Lo dijo también como forma de vida. Él, que podía controlarlo todo, eligió confiar, elegir entregar, y no fue debilidad, fue acto de amor. Martín quedó en silencio. Esa frase caló hondo. Encomendar su espíritu no era rendirse por derrota, sino confiar como decisión. Desde ese día, comenzó a practicar un ejercicio nuevo. Cada mañana, antes de iniciar el día, abría su cuaderno y escribía una lista de las cosas que le angustiaban. Luego, con calma, ponía al final esto no está en mis manos, y eso está bien. A veces lo hacía con fe, otras con duda, pero persistía, porque algo le decía que el camino de la sanación no era la perfección, sino la perseverancia. En casa, Clara empezó a notar cambios. Martín seguía teniendo días difíciles, pero ya no se encerraba en sí mismo, compartía más lo que sentía, aceptaba ayuda, y por momentos, incluso sonreía sin culpa, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había empezado a confiar. Y fue así como, paso a paso, Martín comprendió una verdad esencial: soltar no es perder, es liberar. Y en ese acto de soltar, de dejar ir el control, había algo profundamente liberador, porque lo que no podía sostener por sí mismo, ahora estaba en manos más fuertes, en manos de aquel que, sin decir una palabra, lo había estado guiando desde el silencio. La transformación de Martín no llegó como una explosión de luz, ni como un giro dramático. No hubo una voz celestial ni una certeza arrolladora que lo cambiara de un día para otro. Al contrario, lo que empezó a ocurrir fue tan sutil, tan íntimo, que por momentos él mismo dudaba de si estaba realmente cambiando, o simplemente aprendiendo a vivir de otra manera. La ansiedad no desapareció, seguía presente, aunque ahora ya no lo dominaba. Era como un huésped que a veces tocaba la puerta, pero que ya no tenía el poder de entrar sin permiso. Martín había dejado de resistirse a sentirla, y eso, paradójicamente, había reducido su fuerza. La oración matutina con su cuaderno se había vuelto un ritual sagrado. Allí, en esa lista de preocupaciones entregadas,
Martín encontraba un pequeño refugio diario. Ya no escribía solo sus temores, también registraba los momentos de gratitud, por simples que fueran. Hoy mi hijo me abrazó sin razón. Pude dormir bien. Clara y yo compartimos un silencio bonito. Poco a poco, el corazón de Martín comenzó a abrirse de nuevo a la vida. Ya no vivía pendiente de tener el control, ni se culpaba por no sentirse siempre fuerte. Había aprendido a pedir ayuda, a decir no sé, a reconocer que no todo dependía de él, pero también había redescubierto su capacidad de amar, de estar presente, de consolar a otros con la misma ternura que él había recibido. Un día, en la oficina, uno de sus compañeros, un joven recién contratado, lo abordó en la sala de descanso. Lo había observado en silencio durante semanas. Martín, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dime, te he notado distinto a los demás, no en el trabajo, sino en cómo hablas, cómo miras, como si estuvieras más en paz. ¿Siempre ha sido así? Martín sonrió, con un dejo de ironía. No, para nada. De hecho, hace unos meses estuve al borde de romperme por dentro. Me sentía vacío, confundido, agotado, pero estoy aprendiendo a vivir diferente. ¿Cómo lo lograste? Martín no supo qué responder de inmediato. Quiso decir algo profundo, pero no encontró las palabras. Solo dijo, dejé de luchar solo, aprendí a confiar, a soltar. El joven asintió, como si entendiera más de lo que expresaba. Luego se despidió, y Martín se quedó pensando en lo extraño y hermoso que era eso de la transformación. Cuando uno cambia, a veces los demás lo notan antes que uno mismo. Con Elías seguía encontrándose de vez en cuando. A veces caminaban por el parque, otras veces se sentaban en silencio en la capilla. Una tarde, Elías le dijo, «¿Sabes, Martín, la transformación no siempre se ve, es como la raíz del árbol, trabaja en secreto, pero un día, sin que lo notes, ya estás floreciendo». Martín no respondió, solo sonrió, y pensó que sí, tal vez algo dentro de él estaba empezando a florecer. En casa, Clara también lo sentía. Martín se mostraba más atento, más disponible emocionalmente. No era perfecto, aún tenía días de desánimo, pero ahora sabía pedir perdón, expresar lo que sentía, mirar a su esposa y a sus hijos con una presencia que antes estaba apagada. Incluso, había empezado a acompañar a Clara a misa algunos domingos, no por obligación, sino porque sentía que su alma necesitaba ese espacio sagrado. Una noche, mientras jugaban con sus hijos en el suelo del salón, Clara lo observó y le dijo, «Te veo distinto, Martín, más cerca». Él no respondió con palabras. Solo le tomó la mano, y en ese gesto había más verdad que en cualquier discurso, porque sí, Martín estaba cambiando, pero no desde la exigencia, sino desde el abandono, no desde la culpa, sino desde el amor. Había dejado de buscar una fe que lo salvara del dolor, y había empezado a vivir una fe que lo acompañaba dentro del dolor. Había soltado el control, y eso había abierto espacio para que algo nuevo naciera. La transformación de Martín era lenta, sí, pero era real. Como el amanecer que no se nota al principio, hasta que de pronto el cielo está lleno de luz. La vida, incluso cuando ha comenzado a florecer desde adentro, no deja de poner pruebas en el camino. Para Martín, esa verdad se reveló de forma inesperada unas semanas después de que comenzara a sentirse más en paz. Justo cuando creía que finalmente respiraba con libertad, el viento cambió de dirección. Todo comenzó con una llamada un martes por la tarde. Su madre, que vivía en otra ciudad, había sufrido una caída grave. El diagnóstico era delicado, fractura de cadera y complicaciones debido a su edad y a una condición cardíaca crónica. Martín sintió como una ansiedad antigua volvía a latir dentro de su pecho, aquella sensación familiar de urgencia, angustia y descontrol. En cuestión de horas, organizó su viaje. Clara se ofreció a encargarse de los niños durante unos días. Mientras empacaba apresurado, la vieja voz en su mente volvió, «Debes estar a la altura, debes resolverlo todo, no puedes fallar». Durante el trayecto en autobús, Martín intentó calmar su respiración. Recordó su oración habitual,
pero esta vez le costó más. Las emociones eran intensas. La fe que había empezado a reconstruir parecía tambalearse ante el peso de la preocupación. Se sintió débil, como si sus avances se hubieran esfumado en un instante. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo si al final vuelvo a caer?, pensó, mirando por la ventana con el alma revuelta. Sin embargo, apenas llegó al hospital y vio a su madre en la camilla, algo dentro de él se activó. No el antiguo impulso controlador, sino una ternura nueva, una disposición distinta. Se sentó a su lado, le tomó la mano y no intentó llenar el silencio con explicaciones o falsas seguridades. Estoy aquí, mamá, y voy a quedarme contigo el tiempo que sea necesario. Ella, con voz baja, le sonrió. Eso es todo lo que necesito, hijo. En los días siguientes, Martín tuvo que enfrentar decisiones difíciles, hablar con los médicos, coordinar cuidados, y sobre todo, lidiar con la fragilidad emocional que lo tocaba de cerca. Pero, a diferencia de otras etapas de su vida, esta vez no cargó con todo solo. Llamó a sus hermanos, delegó tareas, compartió temores. Y en las noches, aunque agotado, volvía a escribir en su cuaderno: hoy no tuve todas las respuestas, pero no me sentí solo. Señor, ayúdame a permanecer contigo en medio de esta tormenta. Las pruebas renovadas no se trataban solo de lo externo. Internamente, Martín enfrentaba también la tentación de la desesperanza, esa que susurraba que su paz era frágil, y su transformación una ilusión pasajera. Pero fue precisamente en ese tiempo de incertidumbre donde descubrió cuán real era lo que había comenzado a crecer en su interior. Una tarde, mientras esperaba en la sala del hospital, recibió un mensaje de Elías: las tormentas no cancelan la presencia de Dios, a veces la revelan. Martín sonrió, sintió como esas palabras lo abrazaban. La presencia de Dios no se había ido, solo que, en medio del cansancio, había olvidado buscarla. Esa noche, mientras cuidaba a su madre dormida, abrió el Evangelio en su teléfono y leyó una frase que lo conmovió profundamente: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 1128 no fue una revelación nueva, era un versículo que había escuchado cientos de veces, pero esa noche, sonó distinto, lo sintió personal, como un susurro dirigido solo a él. Martín cerró los ojos. En medio de la sala de hospital, rodeado de máquinas, luces frías y olor a medicamentos, se sintió en paz, no porque la situación estuviera resuelta, sino porque algo más grande lo sostenía. Las pruebas renovadas no lo habían derrumbado, le habían mostrado cuánto había crecido, le habían recordado que la fe no elimina las tormentas, pero ofrece un ancla, que la confianza no se mide en los días fáciles, sino en aquellos donde todo parece volver a temblar, y aún así, decide seguir confiando. Al volver a casa unos días después, con su madre estabilizada, Clara lo recibió con un abrazo silencioso. En los ojos de ambos había cansancio, pero también una luz nueva. Martín había pasado por otra prueba, y aunque la ansiedad había vuelto a tocar la puerta, él ya no era el mismo que antes. Era un hombre en proceso, un alma que aprendía a caminar, incluso con miedo, pero ahora lo hacía con fe. El regreso de Martín a casa, tras los días difíciles junto a su madre, marcó un punto de inflexión silencioso. No hubo celebraciones ni grandes proclamaciones, pero algo en él había madurado. Se sentía más firme, no por haber vencido el dolor, sino por haberlo atravesado sin dejar de confiar. Con los días, retomó su rutina, el trabajo, los deberes domésticos, la vida familiar, pero todo parecía teñido ahora de una calma distinta, más serena, más verdadera. Era como si una corriente subterránea de confianza lo sostuviera aun cuando la superficie se agitara. Una tarde de domingo, mientras caminaba con su hijo menor por el parque, el niño le hizo una pregunta inesperada: «Papá, ¿tú crees en Dios?». Martín se detuvo, lo miró con ternura, y sin pensarlo demasiado, respondió: «Sí, hijo, creo, pero no como antes». ¿Cómo era antes? Antes creía en Dios como se cree en una regla: si hago esto, pasa aquello. Ahora, creo en Él como alguien que camina conmigo. Aunque no entienda todo, aunque a veces no lo sienta,
El niño no dijo nada, pero sonrió, satisfecho. Martín también se dio cuenta de que su fe ya no era un sistema de certezas, sino una relación viva, una confianza en medio de la neblina, un ancla, no un mapa. Volvió a reunirse con Elías en la capilla. Esta vez, Martín fue el primero en hablar. Creo que ahora estoy empezando a entender. Siempre pensé que tener fe era estar seguro de todo. Pero ahora sé que es más como descansar, incluso cuando no entiendo. Elías lo miró con una expresión serena. Exacto, Martín, la fe no es una fórmula que nos evite el dolor, sino una certeza silenciosa de que no estamos solos en él. No siempre se siente, pero siempre sostiene. Martín asintió, no necesitaba más explicaciones. En los días siguientes, comenzó a leer los evangelios con otros ojos. Las historias de Jesús ya no le parecían relatos lejanos o idealizados. Descubría a un maestro cercano, compasivo, profundamente humano, alguien que lloraba, que dudaba, que también había sentido angustia, y sin embargo, confiaba, entregaba, amaba. Una noche, al leer el pasaje del huerto de Getsemaní, Martín se detuvo en las palabras de Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sintió profundamente conmovido. Por primera vez, entendió que la fe más profunda no se da en la ausencia de temor, sino en la entrega desde el temor, que confiar no es negar el dolor, sino sostenerse en medio de él, sabiendo que hay un propósito más allá de lo que se ve. Esa comprensión le dio una paz nueva. Su vida no estaba exenta de dificultades, pero ya no necesitaba respuestas inmediatas. Había aprendido a habitar el misterio, a esperar sin ansiedad, a callar sin desesperarse. En su familia, esa transformación también se notaba. Clara se sentía más acompañada. Los hijos veían en su padre a un hombre más presente, más afectuoso, más real. Martín no hablaba de su fe a cada momento, pero se notaba en sus actos, en su paciencia, en la manera en que perdonaba o se disculpaba, en cómo abrazaba con intención. Incluso en el trabajo, algunos compañeros comenzaron a acercarse a él para pedirle consejo o simplemente para conversar. Martín no predicaba, pero irradiaba una paz que otros buscaban sin saberlo, y cuando se lo preguntaban, él solo decía: estoy aprendiendo a confiar, a dejar que Dios me acompañe, aunque no entienda todo. La fe de Martín ya no era frágil ni teórica, era vivida, una fe que sabía esperar, que aceptaba no tener el control, que encontraba en la entrega su verdadera fortaleza. Era una fe más honda, más libre, menos dependiente de las circunstancias. Una fe nacida del quebranto, pero alimentada por la esperanza. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, dejó estas palabras: hoy no necesito pruebas, solo necesito su presencia. Aunque no lo vea, sé que está. Aunque no lo entienda, sé que me ama. Aunque tiemble, sé que me sostiene. Esa era ahora su oración, su certeza, su camino. Martín no se había convertido en un hombre perfecto, pero había aprendido a vivir con fe, una fe más profunda, y eso lo había cambiado todo. Pasaron los meses, y la vida de Martín había cambiado de forma profunda, aunque sin grandes titulares ni gestos ostentosos. La transformación verdadera se había gestado en el silencio, en la entrega diaria, en la constancia de un abandono confiado en Dios que ahora guiaba cada uno de sus pasos. Una tarde, mientras estaba en casa con su familia, Clara le comentó: Martín, he notado que desde que confías más en Dios, todo parece fluir diferente. Tú estás más tranquilo, los niños están más alegres y yo me siento más segura. Martín la miró y sonrió con ternura. Era cierto, él mismo sentía esa paz que antes creía inalcanzable, como si un manto invisible protegiera su hogar y su corazón. Recordó aquel momento oscuro en que la ansiedad parecía aplastarlo, cuando la incertidumbre y el miedo lo mantenían despierto durante horas. Y también rememoró la frase del Papa León XIV que había sido como un faro en su camino: deja tus ansiedades en manos de Dios y observa el cambio. Ahora comprendía que esa entrega no era un acto de debilidad, sino de valentía,
porque soltar el control y confiar plenamente significaba abrir espacio para la acción amorosa de Dios, para una transformación que el propio hombre no puede forzar, sino solo permitir. El fruto del abandono confiado se manifestaba en muchos aspectos. Martín ya no se definía por sus problemas ni por sus miedos, sino por su capacidad de amar y vivir con esperanza. Su corazón se había hecho más grande, capaz de acoger la fragilidad propia y ajena sin juzgar. Una tarde, en la iglesia del barrio, se acercó a Elías después de misa. Con voz pausada le dijo: «He aprendido que la fe es más que creer, es vivir con el corazón abierto, dispuesto a dejar que Dios transforme lo que no podemos cambiar». Elías asintió y añadió: «Ese es el verdadero fruto, no una vida sin problemas, sino una vida con sentido, con paz en medio de las tormentas». Martín pensó en su familia, en sus hijos, en Clara, y en sí mismo. Ahora veía todo con ojos diferentes. Ya no buscaba seguridad en planes rígidos ni soluciones inmediatas, sino en la presencia constante de Dios. Entendió que esa presencia era la verdadera fortaleza, la que sostiene cuando el mundo se tambalea. Su trabajo también reflejaba ese cambio. Aunque los retos seguían existiendo, Martín respondía con serenidad. Había aprendido a manejar la presión con calma, a comunicarse sin miedo y a ser un apoyo para sus compañeros, como alguien que ha descubierto el valor de la paciencia y la humildad. Un día, Clara encontró en su cuaderno unas palabras que él había escrito: «Cuando dejo mis ansiedades en manos de Dios, el miedo pierde su poder y la esperanza florece». Ella leyó esas líneas y comprendió que ese hombre que había atravesado tanto sufrimiento había nacido de nuevo en la fe, que su abandono confiado había dado fruto no solo en él, sino en todos los que lo rodeaban. Martín también descubrió que la transformación espiritual no era un destino final, sino un camino continuo. Había aprendido a recibir cada día con gratitud, con confianza, con la certeza de que aunque no podía controlar todo, siempre podía elegir la entrega y el amor. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana, recordó la metáfora de Elías sobre la raíz y la flor. Ahora entendía que las raíces profundas de su fe sostenían el árbol de su vida, que poco a poco daba frutos de paz, alegría y esperanza. Se sentía agradecido, no porque la vida fuera perfecta, sino porque había descubierto que en medio de la imperfección, la entrega a Dios era la llave para vivir con plenitud. Finalmente, una noche, al escribir su última entrada en el cuaderno, Martín dejó esta reflexión: no fue un salto gigante, sino un caminar constante. No fue la ausencia de miedo, sino la presencia del amor. Entregar mis ansiedades a Dios fue el comienzo de mi verdadera libertad. Con esa certeza, Martín cerró el cuaderno y sonrió. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora tenía la confianza para enfrentarlos con el corazón abierto, entregado y en paz. Porque había aprendido la verdad profunda que el Papa León XIV había expresado tan sencillamente: dejar las ansiedades en manos de Dios es permitir que Él obre el cambio que solo Él puede lograr. Y en esa entrega, Martín encontró la paz que tanto había buscado.